la semana 13. Ya nos quedan prácticamente 3 semanas. En la semana 14, pues vamos a realizar ejercicios ya estilo prueba saber con todas las unidades, o sea, incluyendo semana 1 hasta la semana 13. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les decía que vamos para la semana 13. Ya nos hace falta solo una semana de clase porque las otras dos son de parciales, que es la 15 y la 16. Hoy vamos a desarrollar el último tema ya que tiene que ver con el Estado, su estructura, sus elementos. Y vamos entonces en la semana 14 a realizar un encuentro para hacer una prueba saber con todos los temas que hemos desarrollado en este curso de Constitución y Democracia 1AR. En la semana 15 estaremos haciendo el parcial y en la semana 16 estaremos entregando las notas. Y con esto daríamos finalizado nuestro curso de Constitución y Democracia 1AR. Entonces vamos a iniciar hoy, vamos a ir al EVA, nos vamos a ir a la semana 13, les agradezco que todos abran el EVA, por favor, y les voy a compartir un video, permítanme un momento, pantalla completa, la pantalla, compartir con... tenemos ya conectados 19 estudiantes. Estos 19 estudiantes ya voy a tomar asistencia, que son Juan Castellanos, Diana Charri, Luis Coronado, Moisés de la Hoz, Jeremías Escalona, Luis David González, Daniela Gutiérrez, Breiner Jiménez, Tania Lugo, Emerson Martínez, Juan David Mejía, Mendoza Cabarca, Santiago Andrés, Luis Sebastián Mosquera, ay, ¿qué le pasó a Mosquera? Se fue. John Jairo Peña, Nayeli Ramírez, Javier Ramos, Jaymar Salazar, Isabel Sangronis, Urueta Jordan. Son los estudiantes que están conectados en estos momentos. Tengo 19 personas conectadas. Entonces voy a compartir, ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a ir a la semana 13. Aquí me encuentro. Estamos viendo el EVA. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí, señora. Gracias por responder, muy amable. Entonces vamos a empezar con este videíto, vamos a tomar notas, por favor. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas, forzarme a aprender nuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, debemos decir que el Estado es una forma de... ¿Ahí lo escuchan? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, debemos decir que el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio y el poder. También debemos decir que el Estado comprende el conjunto de la población, el territorio, las instituciones públicas que la organizan y gobiernan, así como a su cultura. También puede ser visto como la sociedad política y jurídicamente organizada que puede ejercer autoridad y soberanía en el interior y representar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Continuemos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente hablaremos sobre sus características.
Bueno, en lo que respecta a sus características, debemos decir que es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios organizados en un poder jurídico autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común. Otra característica del Estado es que en un Estado-nación existe siempre un conjunto de personas que lo habitan y que están sujetas a intereses comunes. La población cuenta con una serie de derechos y además de cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades. Otra característica que debemos resaltar es que siempre existe un espacio físico, un territorio concreto, donde se asienta la población perteneciente a un Estado. Ese espacio físico tiene demarcados claramente sus límites, de modo de evitar conflictos con los estados vecinos. En los puestos fronterizos normalmente existen controles de gendarmería. Otra característica que debemos decir y debemos mencionar es que es la organización política universal dueña del poder público soberano y sus apéndices materiales, como el ejército, cárceles, policía e instituciones coercitivas, y se caracteriza por la distribución de la población a tenor con la división administrativo-territorial y los impuestos y el derecho. Sigamos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente sobre sus elementos. Comencemos con el poder. Debemos decir que el poder constituye la forma de expresión de la voluntad de la clase dominante, manifestada a través de la forma de voluntad del Estado. Expresa los intereses de la clase dominante y no de toda la población. El poder político lo ejerce la clase dominante. La dirección política la lleva a cabo el partido político de vanguardia. Otro elemento que debemos decir y debemos resaltar tiene que ver con el territorio. En lo que respecta al territorio, constituye el elemento físico del Estado. Es el signo tangible de su existencia. No puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. Otro elemento es la población. Lo que respecta a la población, es el elemento humano del Estado, es la totalidad de seres humanos que habitan en el territorio de un Estado, haya o no nacido en él, ya que se encuentra bajo la dirección de un gobierno o poder estatal. Y por último, otro elemento importante es la soberanía. En lo que respecta a la soberanía, es la potestad de un Estado expresada mediante su derecho a decidir libremente sus asuntos internos y externos sin infringir los derechos de los otros estados, ni los principios ni disposiciones del derecho internacional público. Continuemos hablando sobre el Estado, particularmente sobre sus poderes. Bueno, debemos decir que en los estados modernos existen tres poderes diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En lo que respecta al legislativo, es el encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. En lo que respecta al ejecutivo, es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente, y en un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o el presidente, que cumple la función de jefe de Estado, y un primer ministro que preside el gobierno. Por último, el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Por último, debemos decir que estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla al otro. Estos poderes son nombrados a veces como funciones del Estado. Es decir, el Estado tiene la función de legislar, elaborar leyes, ejecutar, llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del Poder Judicial. Por último, hablaremos sobre la finalidad que tiene el Estado. Bueno, debemos decir que objetivamente consiste en obtener el bien común, es decir, el estatus jurídico para vivir en paz y con los bienes materiales suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad que lo integra. Esta actividad nunca debe darse por concluida. También decir que subjetivamente, teniendo en cuenta que el bien común es la máxima aspiración, no tiene el mismo significado en todas las épocas ni en todas las sociedades. Es cambiante como las necesidades de la comunidad. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal. Bueno, hemos visto el video en estos momentos. Vamos a hacer un resumen de esto que hemos escuchado
en el chat de Team para poder activar la participación. Entonces voy a colocar acá en el chat, realiza un resumen del video visto relacionado con el tema del Estado. ¿Ok? Bueno, ya de enmendar aquí una entrada que está ingresando un estudiante. Se fue. Hay 25, no alcancé a dársela. Ahí está. Ayer leída. Ok. Ahora sí ya se la alcancé a dar. Entonces, vamos a mirar cuál es ese resumen que ya tengo en mi mente o que tomé nota para poder llevarlo al chat de Team y después poder activar la participación, ¿ok? Aquí hay otro, Víctor de Jesús Viloria, ya le estoy dando la entrada. Denme un momento. Ay, Dios mío. Listo, les acabo de mandar. Bueno, les acabo de enviar ya aquí en el chat de Team la pregunta. Realiza un resumen del video visto relacionado con el tema del Estado. Me disculpan un momentico, pero es que mi hija tuvo una situación acá. Me disculpan, por favor. Entonces, vamos a realizar un resumen del video visto relacionado con el tema. Voy a mandar nuevamente el link del video para aquellos que lo quieran ver y vamos a tener unos 5 minutos para realizar esta actividad en el desarrollo de la clase. Entonces voy a copiar el link del video aquí en el chat de Team para que podamos, los que deseen verlo nuevamente, y empezamos a activar el chat de Team sobre un resumen del video relacionado con el tema del Estado. Recuerden que estamos viendo este tema, que es nuestro último tema de nuestro sílabo, de nuestro microcurrículo del curso de Constitución y Democracia. Em, Hay que recordar algo muy importante, bueno, que dentro de la Constitución democrática, ¿cierto? Que viene a ser esa norma suprema donde organizamos el Estado, ¿cierto? Para limitar poder. Entonces ahí garantizamos en esa Constitución todos los derechos de los ciudadanos y aseguramos también la participación. De allí que podamos hablar de la estructura y del funcionamiento del Estado, así como lo mostró el video, y sus características y su poder y su finalidad, como hablaba el video, en esa democracia donde, bueno, se organiza esa estructura del Estado desde esa parte, digamos, dogmática y orgánica, ¿no? Entonces ahí es donde miramos esos principios fundamentales que tienen que ver con los derechos, con las garantías, con los deberes de los ciudadanos, y esa parte orgánica que tiene que ver con la estructura del Estado en cuanto a la separación de sus ramas del poder, como lo mostró el video público, ¿no? Entonces, los invito a que hagamos este resumen para poder activar la participación. ¡Wow! ¡Qué calor hace!
Vamos a recoger el cabello. Bueno, tenemos 5 minutos, son las 6:25, a las 6:30 ya debo ver activado tanto en el grupo de WhatsApp como en el chat de Teams la respuesta a la pregunta o al interrogante, más que todo no es tanto un interrogante, sino una actividad. Dígame, Señor, ya lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp y voy a mandar el link también. Sí, dígame, lo escucho. Lo señor, escucho. el chat de Teams no lo tengo habilitado, lo podría mandar por el grupo. Lo puedes mandar por el grupo. Aquí ya lo mandé, ya mandé la actividad por el grupo, la actividad que están haciendo, que es el resumen del video que acabamos de ver. Y de igual forma les mandé también el link del video por el grupo de WhatsApp para que también lo podamos ver, ¿vale? Voy a prender este abanico, así demasiada calor. Estoy sudando. Bueno, vamos a ver la activación. Y empezamos a activar los saberes. Ay, Dios mío. Ok, aquí ya me llegó una respuesta. Vamos a mirar a ver. Creo que me llegó por el chat de Team, que es la de Mosquera Albi. Él, pues, de acuerdo a el video visto, y saca un resumen sobre el estado. Ahora vamos a mirar también la de Ramírez Cervantes Nayerli, que ya también sacó un pequeño resumen. Y vamos a seguir esperando las demás. Bueno, ya aquí hay otras activaciones de saberes.
Está la de Juan, la de Colón, Daniel, la de Castellano Juan, la de Breiner Jiménez, la de Moisés, la de Yendui, que le di entrada ahorita hace rato, John Jairo Peña, Diana Charris. Voy a comenzar entonces con la socialización de Ramírez Cervantes Nayerli. Nayerli, te escuchamos. Ramírez Cervantes Nayerli. Hola, profe. Hola, ¿cómo Buenos días, estás? profe. Buenos días, Bien, ¿cómo gracias. ¿Y estás? usted? Dios te bendiga, muy bien. Gracias a Dios, me alegra que estés bien y saludarte. Te escuchamos. Bueno, profe, bueno, en el video hablaron de varias cosas. Primero hablaron sobre el concepto del Estado, eh, los elementos del Estado, las características del Estado y por último hablaron de la finalidad. Yo lo que quise hacer fue como un resumen de cada uno. Muy Entonces bien, entendí excelente. que el Estado es una organización política y jurídica que tiene la función de organizar y administrar una sociedad dentro de un territorio determinado. Decía en el video de que un territorio tenía que ser físico, o sea, un estado sin territorio no existía. Su propósito es establecer normas y mantener el orden, garantizar derechos y buscar el bienestar de una población. Entre los elementos principales del Estado están la población, el territorio, el poder y la soberanía. La población es el conjunto de personas que habitan el Estado. Ahí también decía que aunque las personas no hubiesen nacido en ese lugar, pero estaban dentro del territorio, hacían parte de la población, porque estaban gobernados por el Estado. Estaban bajo las leyes del Estado. El territorio es el espacio geográfico donde ejerce su autoridad, incluyendo el suelo, el espacio aéreo y marítimo. El poder es la capacidad que tiene el Estado para tomar decisiones y hacer cumplir las leyes. La soberanía es la autoridad suprema que le permite gobernarse de manera independiente y sin estar sometido a otro Estado. Entre las características del Estado se encuentra que posee un territorio definido, una población permanente, un gobierno organizado y la autoridad para crear y hacer cumplir las leyes y soberanía para ejercer el control y tomar las decisiones. También decía que una de las características era hacer los impuestos o algo así, crear los impuestos. El Estado también está dividido en tres poderes. El poder legislativo, que es el que se encarga de crear las leyes, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba una nueva ley sobre la educación. El poder ejecutivo se encarga de administrar y hacer y cumplir las leyes. Por ejemplo, el presidente y sus ministros ejecutan programas de gobierno. Y el poder judicial tiene la función de aplicar las leyes y hacer justicia. Por ejemplo, cuando un juez decide la sentencia de un caso de robo. Y la finalidad del Estado es garantizar el bienestar común, mantener el orden, proteger los derechos y deberes de los ciudadanos, brindar seguridad y promover el desarrollo económico y social de la sociedad. Excelente resumen, Ramírez. Muy completo, Nayelis. Muy Gracias. completo, te felicito. Muchísimas gracias. Pudiste tomar y retomar todos los aspectos de los cuales hablaba el video. Muy bien, gracias. Vamos ahora con el de Colón Charris Jesús. Jesús Colón, bienvenido. Hola Jesús. Jesús Colón. Aquí ya también en el WhatsApp ya tengo dos, tengo el de Víctor y el de Yerle. Jesús Colón, Jesús muy poco me participa, por eso lo estoy llamando. Jesús Colón. Orozco María, María Orozco. Profe, dígame. Hola Disculpe. Jesús, ¿cómo estás? No me Orozco escuchabas. María. No la escuchaba, profe. Bueno, bienvenido Jesús. ¿Me escucha Jesús? Buenos Vamos a días, profe. escuchar tu participación, tu intervención que hiciste en el chat y luego vamos con la de María Orozco, ¿vale? Bueno, profe. Te escuchamos. El Estado es una organización establecida en un territorio integrado por una población que comparte leyes y costumbres. Está compuesto por tres ramas del poder público:
la rama legislativa que se encarga de las leyes y está conformada por el Congreso y el Senado. La rama ejecutiva, que es la que tiene la función de cumplir las leyes y administrar los recursos del país. La integran el presidente, los ministros, los departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes. Y la última vendría siendo la rama judicial, que es la responsable de administrar la justicia, y está conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los jueces y los tribunales del país. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por tu aporte, también muy significativo, pues hiciste mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento del Estado, ¿no? Y pues también la parte de las características de acuerdo al resumen planteado. Es importante pues saber Gracias a usted, también, profe. bueno, gracias. Es importante saber que esa estructura y ese funcionamiento y esas características pues vienen organizando, digamos, esa democracia, ¿no? Durante todo el proceso de esa presentación orgánica de cada una de sus ramas, ¿no? Entonces, es importante pues tanto lo que dijo ahorita Nayerlis como lo que dijo Jesús Colón. Vamos con María Orozco. Buenos días, profe. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien, gracias. Me alegro. Bueno, el resumen que yo hice fue que el video explica que entre un Estado central y sus entidades subnacionales hay un reparto de competencias, pero las normas del Estado prevalecen si hay conflicto. Los choques se resuelven por el órgano judicial supremo o el Tribunal Constitucional, según el tipo de norma. La relación puede ser de cooperación, coordinación, interferencia o integración. Y si una entidad no ejerce una competencia, el Estado puede asumirla. En resumen, hay autonomía por las entidades, pero el Estado mantiene el control para garantizar la unidad. Ok, muy bien, muchísimas gracias, María. También muy interesante tu aporte. Veamos algunos de los que están en el WhatsApp. Yerle María. Yerle, te escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, profe, el video explica que el Estado es la organización política y social encargada de mantener el orden y regular la convivencia dentro de un territorio. Su función es crear leyes, hacerlas cumplir y garantizar el bienestar y la seguridad de la población. El Estado está formado por 4 elementos principales. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenido. Sigamos, continuemos. El Estado está formado por 4 elementos principales: la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. La población son las personas que viven en el país, el territorio es el espacio donde el Estado ejerce autoridad, el gobierno administra y toma decisiones, y la soberanía es la capacidad de gobernarse de manera independiente. También explica la división de poderes. El poder legislativo crea leyes, el ejecutivo gobierna y el judicial aplica justicia. El video concluye que el Estado es fundamental para organizar la sociedad, proteger derechos y mantener la convivencia social. Ok, muy bien, gracias María, también tu aporte muy significativo. Es muy importante las participaciones que han dado todos sobre el resumen del video visto, ¿cierto? Que también lo encontramos en el EVA en la semana 13, que nos habla del Estado, ¿no? Y nos explica prácticamente, digamos, ese funcionamiento, cómo funciona ese Estado. Pero también es importante saber y ubicar en nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, la cual pues estructura
digamos, cada uno de los títulos. Y es importante mirar dónde nos hablan de esos fundamentos del Estado y de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, del artículo 1 al 10, ¿cierto? Nos hablan prácticamente de esa fundamentación, de los principios fundamentales que van definiendo a Colombia como un Estado social de derecho. Eso va del artículo 1 al artículo 10. Del artículo 11 al artículo 95 ya nos empiezan a hablar de esos derechos, de esas garantías, de esos deberes, y empiezan a incluirse derechos fundamentales, sociales, económicos, colectivos, ¿cierto?, del medio ambiente, así también los que tienen que ver con protección, como la acción de tutela. Y ya digamos, en la parte orgánica, nuestra Constitución nos habla de la estructura del Estado. Y entonces ella define toda esa organización, la Constitución, lo que tiene que ver con ese poder público, con ese territorio, como nos hablaba el video, y las instituciones. Entonces ya a partir del título 3, en los artículos 96 al 102 aproximadamente, nos hablan pues prácticamente de los habitantes y del territorio. Ya en el título 4 del artículo 103 al 111 nos empiezan a hablar de la participación del Estado. Y es ahí, dentro de esos artículos del 113 al 227, que es el título 5, nos detallan toda esa estructura del poder público, de la cual también nos habló el video, de la cual ustedes hicieron ahorita participación en sus resúmenes, y nos hablan de esas ramas del poder, la legislativa, que tiene que ver con el Congreso, la ejecutiva, que tiene que ver con el presidente, los ministerios y las gobernaciones y las alcaldías, y la judicial, que tiene que ver con toda la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado y la Fiscalía. Pero también, pues, dentro de ese artículo 113 al 227 nos hablan de esos órganos autónomos independientes que tienen que ver con el Banco de la República, con la Comisión Nacional de Televisión. También nos hablan de la organización electoral, ¿cierto? De ese Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional. Y nos hablan de los organismos de control que tienen que ver con el ministerio, o sea, todo lo que es la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría General. Ya en el título 6 del 200, más o menos 228 al 250, nos hablan de la rama judicial. Ya de la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control nos hablan en el título 7, más o menos entre el artículo 251 y 274. Y de la organización electoral nos habla el título 8, que es parte de esos artículos siguientes que tienen que ver con el 251 hasta el 274. Y así sucesivamente vamos a encontrar también los que tienen que ver con la organización territorial, o sea, los departamentos, los municipios, los distritos, los territorios indígenas, ¿no? Que más o menos vienen a ser el título 9 de nuestra Constitución y van del artículo 332 al 333. Entonces, miren cómo esta estructura es muy importante entenderla prácticamente y poder revisar en nosotros esa estructura colombiana del Estado según la Constitución Nacional. Esa estructura pues está dividida en esas tres partes que tienen que ver con el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? Entonces el preámbulo viene a ser como esa declaración de los principios, la parte dogmática son esos derechos y esas garantías fundamentales, y la parte orgánica viene a ser toda esa estructura del Estado y la división de poderes. Veamos ahora entonces también la presentación de las diapositivas para poder ya desarrollar la temática después de esta exploración de estos conceptos previos. Voy a compartir pantalla un momento para poderles compartir las diapositivas. Me permite, ya voy a buscar aquí la presentación y me dicen si la estamos viendo. ¿Si la estamos viendo? Sí, señor. Gracias. Vamos a ponerla más grandecita. Bueno, entonces nuestro último tema de este curso de Constitución y Democracia tiene que ver con el Estado, sus elementos, clases y estructura, que de pronto hemos venido hablando y conversando en semanas anteriores, que se va relacionando con otros temas que ya hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, prácticamente
este estudio del Estado pues nos habla de unos componentes esenciales, de una forma de organización política y de una estructura institucional de ese Estado colombiano según la Constitución Política de 1991, como les manifestaba ahorita. Y es ahí donde vemos unos elementos del Estado que tienen que ver con la población, el territorio, el poder soberano y el reconocimiento internacional. Esta teoría del Estado empieza a reconocer estos elementos esenciales que les acabo de mencionar y que son indispensables para que pueda existir un Estado, ¿ya? Un Estado con sentido jurídico, con sentido político. Y este reconocimiento internacional desde estos elementos están dados de lo que es la población, reconociéndolo como ese elemento humano del Estado a nivel nacional y extranjero, y que está sometido a un ordenamiento jurídico, ¿no? Hablamos también de ese territorio, ¿no? Como elemento también del Estado, y es ese espacio, como usted muy bien lo dijeron en sus participaciones y lo dijeron en el video, es ese espacio geográfico donde el Estado empieza a ejercer soberanía, suelo, subsuelo, espacio aéreo y aguas, ¿no? Y el poder soberano como elemento ya viene a ser esa capacidad de poder ejercer esa autoridad suprema, independientemente sobre la población y el territorio. Y el reconocimiento internacional que viene a ser ese elemento complementario que va a habilitar todas las relaciones diplomáticas y va a habilitar también la participación de organismos internacionales. La población como elemento del Estado viene a ser ese conjunto de personas que habitan permanentemente y de manera transitoria dentro del territorio del Estado y que empiezan a estar sometidos a un ordenamiento jurídico a nivel nacional como a nivel extranjero. Entonces, nos debe quedar claro que la población es esa totalidad de habitantes de un territorio sin distinción jurídica, mientras que el pueblo vienen a ser ese conjunto de ciudadanos que gozan de derechos políticos y de participación en la vida pública. Y la nación es la comunidad unida por vínculos históricos, culturales, lingüísticos e identitarios comunes, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta diferencia entre población, pueblo y nación. La población viene a ser la razón de ser del Estado. Entonces las instituciones existen para poder regular ¿qué? La convivencia y poder proteger esos derechos de las personas, ¿no? Veamos ahora específicamente ya el concepto de territorio. Como les dije ahorita, viene a ser ese espacio geográfico que está dentro del Estado para llegar a ejercer esa autoridad y esa soberanía. Sin territorio no puede existir un Estado. Es bueno que nos quede claro esto. Pues requiere también de ese, digamos, ámbito físico donde vamos a desarrollar esas funciones políticas y administrativas. El territorio tiene un componente físico y unas funciones jurídicas. Esos componentes físicos tienen que ver con el subsuelo y con el suelo continental, ese espacio aéreo, ese mar territorial, esa plataforma continental, esa zona económica exclusiva, islas, islotes y cayos, ¿no? Y las funciones jurídicas van a delimitar el ámbito de la validez de esas normas jurídicas, van a definir las fronteras de competencia estatal y van a permitir todo ese ejercicio efectivo de la soberanía, ¿no? Ya cuando hablamos de poder supremo, hablamos de esa capacidad del Estado, donde el Estado ya demuestra su autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre la población, sobre el territorio, ¿no? Y en estos momentos no podemos decir que el soberano, pues, no es externo superior, ¿ya? Él no depende de ningún poder externo superior, el poder soberano, ya que la Constitución colombiana de 1991 establece esa soberanía, ¿ya? Exclusivamente en el pueblo. Entonces ahí es donde vamos a mirar esa, en qué consiste, digamos, esa soberanía, ¿ya? Y cuáles son esas características específicas de esa soberanía. Y es ahí donde hablamos de inalienable, o sea, que no puede transferirse totalmente ese poder independiente frente a otros estados soberanos, suprema, que no reconoce autoridad interna superior. Y las manifestaciones del poder soberano pues empiezan a ministrarse
desde la justicia, desde esos recaudos de impuestos, desde ese mantenimiento del orden público, desde esa condición de relaciones internacionales y desde esa misma elaboración y aprobación de las leyes, ¿no? Miremos las clases de Estado. Los estados pueden clasificarse según la forma en que se organizan y también sobre su distribución en el poder público, a nivel de ese poder político, administrativo dentro de un territorio. Cada, digamos, modelo busca equilibrar unos aspectos esenciales que tienen que ver con el equilibrio de la autoridad central, con el equilibrio de la autonomía regional y con el equilibrio de la participación ciudadana, de acuerdo a esas necesidades históricas, territoriales de cada nación. Y es ahí donde vemos el Estado unitario, el Estado regional, el Estado federal y la confederación. Como Estado unitario, pues la misma palabra lo dice, es único, ¿ya? Es decir, tiene un único centro de poder político. El Estado regional empieza esa forma intermedia con autonomía amplia, mientras que el Estado federal, el poder lo divide entre gobierno central y estados. Y está la confederación, que es la unión de estados soberanos por tratado, ¿no? Entonces veamos dentro de ese Estado unitario, federal y regional, más específicamente, ese Estado unitario es una sola constitución, un único sistema legislativo, centra políticamente la autonomía, la delimita para esas entidades territoriales. Ejemplo de Estado unitario, Colombia, unitario descentralizado. El Estado federal, el poder se divide entre un gobierno central y un Estado providencia, autónomos como competencias propias reconocidas. Constitucionalmente, ejemplo, Estados Unidos, México, Alemania. El Estado regional forma intermedia, o sea, descentraliza, avanza con autonomía política y administrativa significativa para las regiones, pero manteniendo la unidad constitucional. Ejemplo, España. Confederación, unión de estados soberanos que van conservando su independencia, la toma de decisiones por acuerdo, la baja cohesión política. Ejemplo histórico, Estados Unidos antes de 1787. Aquí también vemos el Estado social de derecho. ¿Qué significa eso de Estado social de derecho? Es esa forma de organización estatal que no solo nos llega a garantizar libertades individuales, sino que también asume activamente la promoción de la justicia social y la protección de esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Ejemplo, la Constitución Política de Colombia en 1991, que nos habla de derechos humanos, intervención económica y igualdad material. Desde esa protección activa de los derechos fundamentales, desde el Estado que empieza a regular esa garantía y ese bienestar social, y no solo desde la igualdad formal, sino también desde todas esas condiciones reales de vida digna, ¿no? Y también, pues, hablamos de ese Estado social de derecho cuando hablamos de democracia participativa, donde todos intervienen activamente en las decisiones públicas, ¿no? Y ahora miremos cada una de esas ramas del poder de esa estructura del Estado, las cuales también ya el video nos habló un poco de ella. Y es ahí donde la Constitución de 1991 en sus títulos y sus artículos, que les nombré ahorita, pues establece esa separación tripartita de ese poder público, como esa garantía que va a dar el equilibrio institucional y la democracia desde esas ramas con sus propias funciones, ya sean de manera independiente de ese control recíproco, ¿no?, que debe tener. Y es ahí donde decimos que el Congreso de la República, el Senado y la Cámara pertenece a la rama legislativa. Este se encarga de crear las leyes, de reformar la Constitución, de aprobar el presupuesto y de controlar políticamente el gobierno. Ya cuando hablamos de la presidencia de la República como jefe de Estado, de gobierno, como esa autoridad suprema administrativa, como el que dirige las relaciones internacionales y ejecuta las políticas públicas, estamos hablando de la rama ejecutiva. Y ya la administración de la justicia a través de las altas cortes, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema,
el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General, empezamos a hablar de la rama judicial. Todos estos órganos autónomos del territorio y de participación ciudadana tienen unos mecanismos de participación que se dan también y se ven reflejados en la Constitución de 1991 y que fortalecen de alguna forma la democracia participativa. Esos mecanismos de participación se reconocen desde la misma Constitución nacional como el voto, como el referendo, como el plebiscito, como la consulta popular, como el cabildo abierto, como la iniciativa legislativa popular y la revocatoria del mandato, ¿ya? Entonces aquí también vemos que esa participación de los órganos autónomos independientes están dados por la Registraduría Nacional, por la Procuraduría General, por la Contraloría General y por la Defensoría del Pueblo, ¿ya? La Registraduría Nacional es la que nos organiza las elecciones y nos expiden documentos de identidad, como lo que va a haber ahorita el 31 de mayo, ¿no? Es la encargada de elegir las personas que van a ser jurados de votación, organizar esas elecciones, expedir los documentos también de identidad, corroborar esos documentos. La Procuraduría ya vigila la conducta de los funcionarios públicos, la Contraloría ya supervisa el uso de esos recursos públicos y la Defensoría del Pueblo va a proteger y va a promover todos los derechos humanos. Hagamos una síntesis de este tema del día de hoy. Pues básicamente hemos visto los elementos, los tipos y la estructura del Estado. Los elementos son población, territorio y soberanía, los tipos el unitario, el federal, el regional, el confederal y el social. Y la estructura que está dada de 3 ramas como órganos autónomos de participación que las acabamos de mencionar. De ahí que la Constitución Política de 1991, desde ese texto normativo, empieza a articular todos esos elementos en Colombia, pues para poder, digamos, definir ese Estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista y descentralizado, orientado ¿a qué? A esa protección de los derechos fundamentales. Vamos ahora a escuchar un audio, me permiten un momento y ya lo coloco. Vamos a mirar a ver que acá me están escribiendo. Santiago Mendoza. Ok, aquí no me deja una nota. Del bus. Bueno, creo que ya hay aquí hay otra nota de uso, Elian Caldera, que no se puede unir. Ahora reviso. Y aquí hay otro estudiante que vamos a abrir apenas el enlace. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio. Me dicen si lo alcanzan a escuchar. Ya lo tengo aquí. Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos... ¿Sí lo escuchan? ¿Y lo ven? Sí, señor. Ok, gracias. por delante un reto interesantísimo. Vamos a descifrar un plano verdaderamente magistral. Hablamos de la Constitución de 1991 de Colombia y de cómo diseña, pieza por pieza, un Estado social de derecho. A primera vista puede parecer un documento súper complejo, pero en el fondo es como un mapa de ingeniería gubernamental magníficamente estructurado que está pensado exactamente para equilibrar el poder y proteger a los ciudadanos. Vamos a descubrirlo. Para no perdernos en este mar de información, nos vamos a guiar por 5 grandes pilares que son fundamentales. Empezaremos por los cimientos, pasaremos a las famosas ramas del poder, veremos cómo funcionan la autonomía y las elecciones, quién controla a quién en los organismos de control, y por último abordaremos la justicia transicional, así de claro y directo. Bueno, pues empezamos por el principio. Sección 1, Fundamentos del Estado. Porque claro, para que esta inmensa maquinaria funcione, primero hay que establecer unas bases filosóficas sólidas. A ver, en el día a día usamos palabras como Estado, país o nación casi como sinónimos, ¿verdad? Pero jurídicamente son cosas muy distintas. El Estado es, literalmente, la maquinaria. Son las instituciones que tienen el poder político para garantizar nuestros derechos. Por otro lado, el país es pura geografía, el territorio físico donde se aplican estas leyes. Y finalmente, la nación es la identidad. Somos las personas, la cultura, el idioma, nuestras costumbres. El punto clave de todo esto es que la Constitución organiza ese poder del Estado
única y exclusivamente para servir al bienestar general, siempre por encima de cualquier interés particular. Fijaos bien en este plano maestro. Es fascinante ver cómo el poder no se concentra en un solo lugar, ni de lejos. Está perfectamente dividido en 5 grandes bloques que se interconectan. Además de las ramas de toda la vida, tenemos organismos autónomos y entes de control que aseguran que todo el sistema mantenga un equilibrio democrático casi perfecto. Es como un puzzle gigante. Y hablando de ramas de toda la vida, pasamos a la sección 2, las 3 ramas del poder, el pilar más grande e histórico. Esta es la clásica separación de poderes, el mecanismo definitivo para evitar cualquier tipo de tiranía y sostener el Estado social de derecho. La cosa está clarísima. La rama ejecutiva administra y ejecuta los recursos. La rama legislativa se encarga de debatir y crear las leyes. Y la rama judicial es la que entra en acción para resolver los conflictos aplicando esa ley. Trabajan en equipo, por supuesto, pero cada una tiene una función central que es absolutamente insustituible. Lo que resulta súper interesante de la rama ejecutiva es cómo fluye en cascada, de arriba a abajo. En lo más alto está la presidencia, que asume un triple rol increíble. Es jefe de Estado, jefe de gobierno y la máxima autoridad administrativa, todo a la vez. A partir de ahí, la estructura va bajando orgánicamente a nivel nacional, luego al departamental y por último al municipal. Así se aseguran de que la administración llegue absolutamente a cada rincón del territorio. Ahora, si nos vamos a la creación de las leyes, la rama legislativa es el Congreso de la República y funciona con una estructura bicameral estricta, es decir, está dividida en dos, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Esto no es por capricho, es para garantizar que el debate sea lo más amplio y representativo posible, tanto a nivel nacional como regional. Pero ojo, que una idea no se convierte en ley por arte de magia. Es una auténtica carrera de resistencia. Para que se apruebe una ley normal, la Constitución exige superar 4 debates rigurosos, sin excepciones. Empieza en una comisión, luego pasa a la plenaria de esa misma Cámara. Si sobrevive, salta a la comisión de la otra Cámara y finalmente tiene que aprobarse en su respectiva plenaria. Vamos, que la revisan con lupa. Además de hacer leyes, el Congreso tiene funciones de control impresionantes. Para entenderlo fácil, imaginemos que la Cámara de Representantes es como un fiscal. Tiene el poder de acusar a los altos funcionarios del Estado y, de paso, elige al defensor del pueblo. Por su parte, el Senado actúa como el juez que decide sobre esas acusaciones y elige a peces gordos como los magistrados de la Corte Constitucional. Y un dato curiosísimo, el Senado es el único que puede darle permiso al presidente para separarse de su cargo. Bueno, a no ser que sea por enfermedad, claro. Menuda responsabilidad. Claro, para sacar adelante todo este volumen de trabajo necesitan una maquinaria interna súper precisa. Todo ese peso de estudiar leyes se reparte en comisiones. Hay comisiones constitucionales, permanentes, para temas fijos, hay comisiones legales, especiales, y hasta unas que llaman accidentales, que se montan temporalmente, por ejemplo, para poner de acuerdo a las dos cámaras cuando hay discrepancias con una ley. Y llegamos a la rama judicial, que también esconde unas particularidades geniales. No penséis que todo se reduce a enormes tribunales en la capital. Que va, existen jurisdicciones muy únicas. Por ejemplo, en los territorios indígenas, sus autoridades pueden ejercer funciones de justicia aplicando sus propias normas y costumbres. Y por otro lado, existen los jueces de paz, creados para resolver conflictos vecinales menores, con un límite para los casos de hasta 100 salarios mínimos. Es una forma brillante de acercar la justicia al día a día de las personas. Bueno, dejamos atrás las ramas tradicionales y pasamos a la sección 3, autonomía y elecciones. Aquí entran en juego actores que están, muy a propósito, al margen del resto. ¿Y por qué están al margen? Pues porque necesitan independencia técnica total. Hablamos de entidades como el Banco de la República o la Comisión Nacional del Servicio Civil, que deben ser inmunes a los cambios políticos. El banco actúa como banca central, gestionando las reservas de forma autónoma, pensando en la economía del país, no en el gobierno que toque en ese momento. Y la comisión asegura que los empleos públicos se consigan por mérito, manteniendo la imparcialidad de los funcionarios. Fundamental, vamos. En el terreno de las elecciones, el trabajo se reparte con mucha lógica. La Registraduría Nacional es la de la logística pura y dura. Te identifica, te da la cédula y organiza todo el despliegue de las elecciones. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral es el vigilante máximo. Se asegura de que, normativa en mano, el resultado de esas urnas refleje de manera totalmente transparente lo que la gente ha votado. Entramos en la sección 4, los organismos de control. Porque seamos sinceros, todo este sistema se caería a pedazos si no hubiera unos guardianes vigilando los límites de los que tienen el poder. Estos guardianes tienen tareas muy marcadas. Primero, la Contraloría General, que es la que rastrea hasta el último céntimo público para evitar despilfarros. Pero claro, la gran pregunta es, ¿quién audita a los de la Contraloría? Pues para eso existe la Auditoría General. Y por último tenemos al Ministerio Público, liderado por la Procuraduría General. Su trabajo es inmenso, defender los derechos humanos y vigilar con
con lupa el comportamiento de absolutamente cualquier persona que ejerza una función pública. Finalmente, alcanzamos el quinto y último pilar. Sección 5. Justicia, verdad y reparación. Un bloque con un peso histórico y humano tremendo. Nos referimos al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto no es justicia ordinaria. Es un marco diseñado a medida para hacer frente a las secuelas del conflicto armado. En lugar de centrarse solo en el castigo, su misión es restaurar. Busca sacar a la luz la verdad histórica de forma rigurosa, reparar a las víctimas y, sobre todo, crear las garantías necesarias para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Y ver toda esta inmensa arquitectura nos lleva inevitablemente a una reflexión final. Hemos recorrido juntos este plano maestro, desde la presidencia y el Congreso hasta los auditores fiscales y la justicia de paz. Pero queda la gran pregunta en el aire. ¿Consigue realmente esta maquinaria tan sofisticada proteger los intereses de la gente de a pie y garantizar ese Estado social de derecho en el mundo real? Es una de esas cuestiones que nos invitan a seguir analizando cómo la teoría se enfrenta a la práctica todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por escuchar. Esto es un complemento para el desarrollo de la temática. Se lo voy a estar también incluyendo dentro del EVA. Voy a hacer ahora un recorrido por esta semana 13 para que podamos ver cuáles son las actividades de aprendizaje que tenemos. Señor, Sí, dígame. usted disculpe, lo que pasa es que ya me dirijo a la parada del bus, entonces, ajá. Ok, Jesús. Bueno, Jesús, vamos a dejar la actividad de aprendizaje, que es lo que nos falta para darle cierre a nuestro encuentro. Y bueno, que te pongas y revises posteriormente esa actividad para que la puedas desarrollar, ¿vale? Ok, Puedes señor. retirar. Chao. Buen día, chao. Y gracias por avisar. Bueno, entonces voy a compartir el EVA. Estoy en la semana 13, como podemos ver. Este fue el video inicial con el que empezamos la exploración de los conceptos, realizando el resumen sobre qué es el Estado, ¿cierto? Y pues todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, su estructura, sus características, sus propósitos y finalidad, ¿no? Acá pues tenemos las diapositivas que les presenté. Este documento que está aquí, que voy a hacer clic sobre él, lo voy a abrir. Es todo lo que escuchamos en el audio de ahorita. Son 19 páginas que explican toda la estructura del Estado, que les invito también a que lo puedan leer, aunque ya lo escucharon en el audio. ¿Ya? Y luego de esto viene el recurso complementario, que es un libro que les dejo aquí también para que lo puedan leer en los espacios que ustedes ya designen, que tienen que ver con los elementos básicos del Estado colombiano. Tiene 135 páginas. Es un contenido muy interesante, pues habla del Estado colombiano, su organización, de cada una de las ramas a nivel legislativo, ejecutivo, judicial. Habla de los organismos de control y habla de la organización electoral. Entonces, pues los estudiantes que ya deseen complementar pues su lectura, aquí tienen un recurso complementario también. Y tenemos un foro. En el foro debemos responderlos todos. El foro nos habla de conociendo la estructura del Estado colombiano. Y la pregunta para el foro hace referencia a desarrollar, deme un momento, que parece acá, este viene siendo, sí, es el foro, que hace parte también de la actividad de aprendizaje, conociendo la estructura del Estado colombiano. Y aquí vamos a encontrar la actividad, lea el documento, estructura del Estado y responde a las siguientes actividades de manera clara y organizada. Entonces, son 4 partes. La parte 1 relaciona conceptos, une cada concepto con su definición. Entonces está el concepto de población, territorio y soberanía. Yo lo voy a unir con una flechita. 2, completa el cuadro. ¿Ya? Entonces, rama del poder público, vamos a ver la función y un ejemplo de institución, desde la ejecutiva, la legislativa y la judicial.
y se deben apoyar en la información sobre las ramas del poder público. Preguntas de comprensión. Responda brevemente qué significa que Colombia sea un Estado social de derecho, cuál es la función principal del Congreso de la República, qué organismos se encargan de organizar las elecciones en Colombia, qué función cumple la Procuraduría General de la Nación y por qué es importante la separación de poderes. Y la parte 4 ya es una pregunta personal que tiene que ver con una parte reflexiva, cómo influye la estructura del Estado colombiano en la vida cotidiana de los ciudadanos. Bueno, esa es la parte de la actividad de aprendizaje. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Hola. Esto lo vamos a desarrollar en Word. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces les deseo a todos que se pongan al día con las actividades en el EVA. En la semana 11, que es donde empezamos el corte 3, que son semana 11, semana 12 y semana 13. Entonces, en la semana 11 todavía hay estudiantes pendientes con el taller reflexivo. De 64 alumnos, solamente lo han hecho 37. Este taller, pues yo le puse ahora la fecha, le extendí hasta el 30 de mayo para que lo puedan montar los estudiantes o subir los que faltan. En la semana 11 tenemos también la actividad de aprendizaje colaborativa, que es en grupos de 6. Solamente lo han subido 26 estudiantes de 64. Entonces los invito a que por favor también lo desarrollen y les queda el de la semana de hoy, que es la actividad de aprendizaje y es el foro. ¿Ok? Entonces, deseándoles a todos un feliz y bendecido día. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal a todos. Despido pues en este encuentro a 30 personas que son Andrés Muñoz, Yorley Casiani, Diana Charri, Jesús Colón, Yendi Coronado, Moisés de la O, Jeremia Escalona, Naiwes García, Heider Luis David González, Breiner Jiménez, Tania Saray Lugo, Luisa Martínez Quintero Emerson, Mayeli del Carmen Rueda, Mejía Tejada Juan David, Mosquera Ariza Alvis Sebastián, Muñoz González Gabriela, Orozco María, Peña John, Ramírez Nayerli, Ramos Javier Eduardo, Saín Ebra, Salazar de la Oyeima, Samper Mateo de Jesús, Sangronis, Cervantes Rizabet, Urueta Cervantes, Jordan Víctor de Jesús Viloria Martínez y Erleida de León. Deseándoles a todos ustedes un feliz día, un abrazo fraternal, Dios les bendiga, bye. Amén. Chao, profe. Que tenga buen día, profe. Gracias, muy amable.